final, mucha gente se pregunta cómo empieza a invertir con poco dinero. Poco dinero nos podemos referir a 100, 150, 200, todo lo que al final ese ahorro que tengamos mensualmente lo podamos convertir a inversión, por supuesto. Un fondo indexado suele replicar índices como por ejemplo S&P 500, MSCI World, y a partir de ahí puedes invertir en muchísimas empresas, pero obviamente si vamos a empezar con poco dinero no tiene sentido que empecemos con cosas como trading, cosas como criptomonedas, sino hay una herramienta que al final te puede funcionar al corto, al medio y a largo plazo, como puede ser un fondo indexado, y comprar una pequeña porción de cada una. Y es muchísimo más fácil que, por ejemplo, inversiones como las que he comentado anteriormente, porque al final, empezar con poco dinero, tenemos que tener un cierto poco riesgo al principio. Un fondo indexado no es más que un producto que replica los índices más famosos del mundo. Al final, los dos índices más famosos del mundo se agrupan entre el S&P 500, que son las mayores 500 empresas de Estados Unidos, y el MSCI World, que invierte en economías desarrolladas. A partir de ahí, tú lo que haces es invertir y comprar pequeñas porciones de la empresa más importante que existe, y a partir de ahí, sobre todo, está muy diversificado, que obviamente no es igual que comprar una sola acción, porque si compras una sola acción, si esa acción cae, luego, obviamente, pues también cae y es mucho más complicado de recuperarse. Si estás diversificado, si una empresa cae, pues como tienes solo una pequeña porción, al final se puede equilibrar con una empresa que vaya al alza. Por eso es tan importante, y escucháis muchísimo a influencers que se dedican a finanzas, la importancia de estar diversificado. Obviamente, para comprar acciones sueltas tienes que tener un cierto conocimiento y, sobre todo, comprar y vender en el momento justo, pero para eso, claro, obviamente es un tema que tocaremos mucho más adelante y que requiere una cierta formación, ya que al principio yo lo que suelo recomendar es que invirtamos en pequeñas porciones de empresas y estar muy diversificados para mitigar lo que es el riesgo. Si tú al final tienes 100 euros, imagina que inviertes 300 euros en acciones y esas acciones obviamente caen, pues puedes perder esos 300 euros que has invertido en acciones. Si por ejemplo lo inviertes en un fondo indexado o un ETF, si esa empresa, digamos, cae, tienes por ejemplo, digamos que inviertes en el S&P 500. Si una empresa cae, tiene la otra 499 para mitigar lo que es el riesgo de haber invertido en la primera. Y ese dinero que has perdido en lo que es la primera, lo puedes recuperar con las siguientes empresas. Por eso, la diversificación, obviamente, es, sobre todo al principio, que requiere un menor conocimiento, súper importante, porque al final no depende de una sola decisión, y menos con el panorama que tenemos ahora mismo con Trump, de que tu dinero fluctúe muchísimo, sino que está tan diversificado que al final no depende de una sola empresa ni de una sola decisión. Y sobre todo puedes dormir muchísimo más tranquilo por las noches porque tu dinero no está puesto solo en una empresa. El comprar acciones, hay muchísimos canales de Telegram y muchísima gente que se dedica a eso, pero requiere un conocimiento muchísimo más amplio. Pero bueno, poco a poco os iré trayendo también empresas a lo que podamos invertir y que sobre todo sean bastante fuertes y podamos ganar dinero en el corto, en el medio y en el largo plazo. Como puede ser, por ejemplo, empresas como Nvidia, y hay varios ejemplos más que podemos poner. Esto aparte es muy importante, ya que muchas personas prometen rentabilidades altas e invertir en fondos indexados, obviamente, en su mayoría de casos, sobre todo en los dos índices que hemos comentado anteriormente, que son los más famosos, está entre el 7 y el 10%. ¿Significa eso? Porque es que hay muchas personas que o no lo entienden o hay que explicártelo de forma muchísimo más clara. ¿Significa que cada año va a ser un 10%? No. ¿Significa que cada año va a ser un 7%? Pues no. Pero es la rentabilidad media que suele dar en los últimos años, e históricamente sobre todo. Obviamente también ha habido años que ha tenido un menos 20%, pero la rentabilidad media neta que suele tener está entre el 7 y el 10%. Entonces, obviamente, es una rentabilidad que es muy importante y también requiere de paciencia, obviamente. No vas a invertir en un fondo indexado y vas a tener o vas a pegar el pelotazo. No funciona de esa forma. Pues al final requiere una paciencia y sobre todo de meter dinero cada mes o una cierta cantidad y a partir de ahí que se haga lo que es el efecto de bola de nieve. Y por supuesto el interés compuesto, que no es más que los intereses sobre los intereses. Pero eso requiere muchísima paciencia y trabajarlo tanto en el corto, en el medio y en el largo plazo. No hay magia en este tipo de inversiones. Imagínate, 100 euros a una rentabilidad media neta de 7% durante 20 años. Obviamente esa cantidad, haciendo lo que es la bola de nieve y con el interés compuesto, vas a tener una cantidad importante de dinero que luego lo puedes invertir en activos como puede ser
inmuebles o simplemente, si te es más sencillo, seguir invirtiendo en fondos indexados. Obviamente eso te da un juego muy alto, ¿vale? Y es importante de entender. No hay magia, no hay truco oculto, no hay humo, sino simplemente es constancia, paciencia, y el interés compuesto al final es lo que premia, la paciencia. Porque en este tipo de inversiones no hay magia, no hay nada raro, sino simplemente es constancia y paciencia. Y a partir de ahí nuestras carteras van a ir subiendo y sobre todo nuestras inversiones a largo plazo, que es lo más importante. Un fondo indexado al final no es un atajo ni para hacerte rico, ni para hacerte millonario, ni nada que se venga a referir a eso. Un fondo indexado al final es para que te tengas tranquilidad, sepas que tu dinero está puesto en las mejores empresas del mundo y a partir de ahí sacarle una rentabilidad importante. Y que tu dinero obviamente no se deprecie con el tiempo, porque todos sabemos la depreciación del dólar y la depreciación que está teniendo el euro. Y sobre todo en términos de inflación. Si tú al final tienes tu dinero en cuenta corriente y no le das una cierta rentabilidad, al final estás perdiendo en su mayoría la inflación un 3% cada año. Obviamente tu dinero va a valer muchísimo menos. Entonces, a partir de ahí, ese juego, que creo que es el que tienes que entrar, en el que tienes que ser muy constante y sobre todo tener una paciencia muy grande. Ya que, como bien estoy explicando, no es un atajo ni para hacerse rico ni para hacerse millonario a los 2 días como muchos gurús te venden, por ejemplo con el trading. Este es otro tipo de inversiones en el que muchísima gente tiene puesta su dinero, en el que muchísima gente invierte y que sobre todo es muy segura, que es lo importante. ¿La rentabilidad de pasada promete rentabilidad futura? Obviamente no, ¿vale? Pero tenemos un histórico que lo habrá visto muchísima gente en fotos, sobre todo lleva razón a lo que comento. Y para finalizar, si tienes 100 euros o tienes una cierta cantidad de ahorro en lo que es tu nómina, cada mes te recomiendo 100% el fondo indexado, ya que no juegas a predecir el futuro, sino que simplemente participas en él. Si os ha gustado este vídeo, comentad, dadle like y sobre todo, dejadnos ideas en la caja de comentarios para seguir haciendo contenido de valor para nuestra comunidad.